Vamos a estar compartiendo el capítulo 8 del libro de los Hechos. Versículo 26 al 40 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Leemos entonces. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26 al 40. Algunos tendrán como título Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegó a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Este quizás es uno de los pasajes más conocidos o los que más usamos para hablar acerca del bautismo, haciendo referencia al etíope y la necesidad del etíope de bautizarse por haber entendido el Evangelio. Tenemos en el versículo 26 primero un imperativo de parte de un ángel del Señor. Desciende, ve hacia el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Primero, antes de adentrarnos en el tema, vamos a ver quién es Felipe. ¿Quién es Felipe? En el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1 dice lo siguiente. Tiene como título Elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos a la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia estaba creciendo por causa del Evangelio. Estaban predicando el Evangelio y la iglesia estaba creciendo en número. Y los discípulos se estaban quejando justamente de que pensaban que las viudas estaban siendo desatendidas, la viuda de unos, del otro. Y entonces, por esta razón es que los apóstoles le piden al pueblo que elijan a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, para que ellos pudieran seguir y persistir en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó al pueblo
toda esta propuesta y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, que es el Felipe que estamos viendo ahora, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Felipe es uno de los 7 diáconos de la iglesia que había en Jerusalén, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Ahora, por causa de la predicación del Evangelio, estaba creciendo la iglesia y se necesitó a los diáconos. Ahora también, tenemos un capítulo después, a este Esteban, el primero en ser elegido, muerto por causa del Evangelio. Muerto por causa del Evangelio. Y bueno, eso sería para otra prédica, pero es magnífico ver cómo casi que 50 y pico de versículos viendo a Esteban hablar y defender el Evangelio, paseando por toda la ley y no encontrando cómo agarrarlo o acusarlo de alguna forma, mintiendo contra él, lo mataron, lo sacaron para afuera de la ciudad. Y el precursor de todo esto, aquel que estaba ensimismado por lo que creía y enfrascado con la iglesia, era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que era quien estaba persiguiendo a la iglesia en Jerusalén. Tenemos el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, por causa de la predicación del Evangelio, los discípulos estaban creciendo, pero también por causa de la predicación del Evangelio, la iglesia tuvo que ser esparcida. Solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Dice la Biblia, ahí tenemos, que fueron esparcidos. Jerusalén se ve chiquito ahí, pero lo tenemos ahí, abajo de Judea, a la derecha, para acá a este lado, Jerusalén. Y todos fueron esparcidos para Jerusalén y Samaria. ¿Sí? Samaria está allá arriba y Judea, para Judea y Samaria. Ahora, este aparente problema para la iglesia, este ataque hacia la iglesia para perseguir a la iglesia, esto se tornó una bendición porque el Evangelio se estaba anunciando en otras ciudades. El Evangelio se había entrado a desparramar para otras ciudades. No se había quedado solamente en Jerusalén. Y el capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Felipe, el diácono, no se quedó en la iglesia de Jerusalén, sino que tuvo que irse a la iglesia, a Samaria, y ahí formar una iglesia, empezar a predicar el Evangelio. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero que te grabes eso. Había gran gozo en aquella ciudad por causa del Evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta aparente tribulación que había habido en Jerusalén se tornó una bendición para los samaritanos. El Evangelio había llevado a Samaria y estaba siendo fructífero porque Felipe predicaba y la gente se convertía. Habían señales que acompañaban a Felipe. La gente se estaba bautizando. De hecho, versículos más adelante, Pedro y Juan van a Samaria a ver la obra que se estaba haciendo. Versículo 14, si quieren lo pueden leer ahí, lo pueden corroborar. Y van a confirmar su fe y a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Aparentemente el ministerio que Felipe estaba llevando a cabo era un ministerio fructífero, exitoso, porque lo que Dios lo había mandado a hacer, él estaba haciendo y estaba prosperando la palabra de Dios en ese lugar. Para cualquiera de nosotros, cuando vemos que estamos obrando de una forma, sea acá adentro o en lo que sea que Dios haya puesto para servirle a Él, a veces
si vemos que lo que estamos haciendo es algo que Dios está avalando y vemos que es de bendición y vemos que de repente gente se convierte, estamos en un trabajo, en un lugar X y oramos por la gente se convierte, se arrepiente, se vuelve al Señor, pero eso no quiere decir que sea ese lugar o lo que tenemos que hacer. Dios nos usa de una manera, porque es Él el que nos usa, es Él el que hace la obra a través de nosotros. Y en este caso, en el lugar que estuvo Felipe, él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo de una manera correcta. Él predicó el Evangelio, él estaba llamado a servir a las mesas, a servir a las viudas, pero donde se fue y predicó el Evangelio. Y la gente se arrepentía y señales seguían a Felipe y las personas se bautizaban y se volvían al Señor. Ahora, imagínense esto, ver esto, y ver, se están convirtiendo, mirá, salen fuera demonios y las personas se quieren bautizar y qué bendición, y un ángel te agarra en el medio del envión que venís vos bien embalado y te dice, no, andá por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es un camino desierto. Es un camino desierto. A ese camino tenés que descender. Y Felipe, obediente, me imagino, ¿no? Yo pensaba esto también. Si a nosotros se nos apareciera un ángel y nos dice, vayan para allá, creo que cualquiera de nosotros dejamos el surco. Nos vamos derecho porque... Pero en ese entonces era necesario también que este tipo de cosas ocurrieran porque recuerden que no había un celular que te mandara un mensaje y te pidiera que te necesitan, o que no había, yo qué sé, no era que te ibas a sacar a la vuelta a la esquina, golpeabas la puerta, las manos en la casa de fulano y lo tenían ahí. Estamos hablando que Felipe había recibido un mensaje, como ven, andate del camino, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Si ven ahí, llegan a ver a Jerusalén y Gaza allá abajo, a la izquierda abajo, y Felipe estaba en Samaria. Y el ángel le dice, no, ahí no, bajá, que por este caminito es donde yo te quiero. Ahí hay un desierto, es un camino desierto, poco transitado. Versículo 26, como leíamos, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Acá tenemos un montón de información. Felipe se va hasta este camino y se encuentra con un etíope que venía desde Jerusalén, donde estaba la iglesia en Jerusalén. Él había ido a adorar a este lugar. Aparentemente, o probablemente, este etíope eunuco, bueno, primero que nada, los eunucos, no hay una forma delicada para decirlo, era un hombre que había sido castrado de niño. Y la razón era porque en Etiopía las reinas eran las que gobernaban. Y los reyes no iban a dejar que un sirviente que no fuera castrado sirviera a las reinas para que no se propasara ni con las reinas ni con las princesas. Y por eso los etíopes, los eunucos, perdón, eran funcionarios de las reinas, pero estaban puestos en lugares específicos y digamos, de honra. Este hombre venía a ser un ministro de Economía, estaba sentado sobre todos los tesoros de la reina, ¿verdad? Y sería un hombre bien parado, porque para tener un rollo, un libro del profeta Isaías, tenías que tener dinero, porque no eras como hoy que podemos tener la Biblia, 1, 2, 3 Biblias en una biblioteca, o libros, cualquiera no. Tener un rollo del libro de la palabra era costoso, y habría ido a Jerusalén, y en Jerusalén, por su condición, probablemente no había podido entrar a adorar a Dios. Él había ido a adorar a Dios. Pablo, si después podemos poner la otra imagen, tranquilo. Él había ido a adorar a Dios, imagínense esto, desde Etiopía, en África, hasta Israel. Yo saqué una captura de pantalla nomás, porque a modo de ilustración. Bueno, ahí en el puntito ahí, abajo no me quedó, pero decía Etiopía. Si ustedes leen allá arriba y ven, son 36 días a pie, hoy, yendo hasta Israel. El hombre iría en un carro, seguramente,
Si fuéramos en un auto estaríamos 2 días manejando. Y tenemos 3.944 kilómetros hoy en día. No variaría mucho. Un poco más, un poco menos. Este hombre había tardado todo esto y había atravesado todo esto y quizás mucho más para poder ir a adorar al Dios de los judíos. Porque él era un etíope, era un gentil y era, según la ley también, vamos a verlo ahora en Deuteronomio, si quieren lo buscan, si no... Deuteronomio 23, versículo 1 dice: no entrará en la ley de Moisés, no entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Ahora, los eunucos estaban imposibilitados e impedidos por su condición de ser gentil y por el trauma que habían tenido de niño con esto, de entrar a la congregación. O sea, ya de por sí estaban totalmente sacados fuera de la congregación. El hombre podía haber querido venir a adorar, podría tener mucho dinero, podría haber caminado 36 días, podría hacer lo que quiera, pero no iba a poder adorar a Dios en Jerusalén. Y quizá él no lo sabía a ciencia cierta, pero Dios sí lo sabía. Y el corazón del eunuco en ir a adorar al Dios de los judíos, seguramente, según entendemos de la palabra, no había nacido por la voluntad misma del eunuco, sino que Dios ya estaba gestando algo en el corazón de él para que él pudiera encontrarse verdaderamente con el Dios verdadero. Dice que venía sentado entonces leyendo al profeta Isaías. Imaginen esto. Felipe, elegido diácono, Felipe, por causa de la persecución de la iglesia tiene que irse a Samaria, y de Samaria él viene hasta este camino desierto. Imagínense todo lo que movió Dios para llegar al etíope. El etíope no lo sabía, pero imagínense todo lo que Dios movió para llegar a un hombre, a un solo hombre, cuando podrían haber sido alcanzados miles más por la boca de Felipe en Samaria mismo. Imagínense eso. Ahora, no contento con eso, el etíope venía leyendo el profeta Isaías. Y probablemente había leído ya hasta el capítulo 53. Había leído ya desde el 1. Obviamente no habían capítulos, pero estaba desde el principio leyendo al profeta. Imagínense esto, que justo llega en el momento en que el etíope está leyendo el pasaje que está leyendo. Imagínense eso. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, no solamente movió el corazón de un hombre, y aunque parezca a veces difícil lo que le voy a decir, incluso utilizó a Pablo, al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, para separar a la iglesia del lugar donde estaba, para sacar personas hacia otro lugar, para poder predicar el evangelio, y hasta este momento, hasta llegar al eunuco. Y el eunuco no lo sabía, y estoy seguro que ni siquiera nosotros muchas veces podemos entender todo lo que Dios gestó para llegar a nuestros corazones. Estoy seguro que muchas veces no caemos y no vemos las dimensiones de cuánto Dios movió, de cuánto Dios no permitió y cuánto Dios sí permitió para que nuestro corazón fuera alcanzado. Quizá vos ahora te pones a rebobinar y a pensar para atrás y empezás a razonar, claro, esta tribulación que me trajo a los pies de Cristo. Esta tribulación, me sentí tan mal que tuve que buscar a Dios. Esta tribulación, de esta forma con la que yo estaba, a punto de caer, a punto de esto, a punto de aquello, casi al borde del suicidio, casi al borde de drogarme, casi al borde de esto, porque estaba horrible, estaba así, me iba a separar.
Y sé que es duro y es difícil, pero es el medio de gracia que Dios usa para que nuestro corazón se vaya a los pies de Cristo. Es el único camino muchas veces, porque muchas veces, gracias a Dios que muchos no tienen que pasar tantas dolencias y idas y venidas en un comienzo y escuchan a veces los testimonios de otros de yo me drogaba, yo estaba en la cárcel, yo era esto, yo robaba, yo... Algunos no, y yo recuerdo cuando recién me convertí decía, ¿por qué yo no tengo un testimonio tan grande como el que estuvo preso 3 años y conoció al Señor? Pero no es eso, la gloria no es la del testimonio, sino a dónde te lleva cuando encontramos al Salvador. Imagínense esto, el eunuco vendría frustrado por no haber podido adorar a Dios después de haber metido 36 días pateando. Imagínense eso. Vendría frustrado, vendría molesto, vendría triste, pero él venía con un premio que había podido conseguir, el rollo del libro de Isaías. Y él venía comiendo, él quería conocer. Pero esta hambre, esta sed no era de un hombre común. Dios ya estaba dando esta sed, Dios ya estaba dando esta hambre, esta necesidad por él. Y también pensaba otra cosa. Recuerden cuando nosotros éramos el eunuco, pero cómo hoy Dios nos da la posibilidad de poder ser Felipe también. De poder ser Felipe. De poder ser ese agente de bendición que puede llevar la palabra de Dios para aquel que está pasando quizá el mejor momento de su vida. Y poder predicarle a Jesucristo. Porque no voy a decir el peor momento de su vida, quizá el mejor momento de su vida, que parecía estar allá arriba. ¿Cuántos testimonios hay de gente que todo lo que tienen, la bendición más grande que puedan ver en su vida material, no lo llenan? ¿Por qué? Porque nada llena el gozo que da el Evangelio. Si podemos ir a lo que Pablo le decía, a lo que Felipe le decía a los samaritanos cuando predicaba el Evangelio, ¿cuál fue el fruto? Versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo que había era por causa del Evangelio, no era por causa de que estaba Felipe, era por causa de lo que Felipe traía para ellos. Entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Paseó al eunuco por todo el libro de Isaías, mostrándole dónde el profeta hablaba del Salvador, del Mesías, del que iba a venir, del que había de venir. Y yo me imagino, ¿no? El eunuco, habiendo entendido su condición, y dice, mirá, Felipe, a mí no me dejaron entrar porque soy eunuco. A mí no me dejaron adorar a Dios porque soy eunuco. A mí no me dejaron adorar a Dios porque soy gentil. Y en el versículo 3 del capítulo 56, Isaías dice lo siguiente: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor al nombre de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Imagínense a escuchar para un hombre que entendía que no era merecedor de Dios por su condición. Porque hoy nosotros venimos y por la educación católica que traemos de nuestro país, de nuestras costumbres, creemos que porque somos buenos Dios nos tiene que aceptar, o porque hacemos cosas buenas Dios nos acepta. Y ya traemos ese chip. Pero este hombre entendía que a él Dios no lo quería. ¿Por qué? Porque tenía esta condición. Imagínense venir de esta forma, llegar hasta Jerusalén y decir, vine por algo glorioso y me voy decepcionado, porque no me dejaron entrar a adorar. Yo quería adorar a Dios. Y Dios, que es impresionantemente misericordioso y amoroso, mueve cielo y tierra para llegar al corazón de este hombre, al que ya venía trabajando, y le dice, no importa que seas eunuco, yo te voy a dar un nombre mejor al de hijos e hijas. ¿Recuerdan a Jesús cuando oró
por el pueblo también tengo otras ovejas a las que también tengo que traer. A los gentiles, de los que entramos hoy vos y yo, tampoco éramos merecedores de poder adorar, de ser parte de la congregación, porque somos gentiles, según la ley. Pero el glorioso nombre de Jesucristo, el que Felipe le pudo predicar al eunuco, fue tal y fue tanto el gozo del eunuco. Imagínense esto, capítulo 55 de Isaías. A todos los sedientos vengan a las aguas. Imagínense este hombre necesitado, sediento. Y a los que no tienen dinero vengan, compren, coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio. Vino y leche. No importa que tengas plata acá, eunuco. No importa que seas un hombre poderoso. No importa quién sos. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá nuestra alma. Haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos de iniquidad. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo imagino que Felipe no le dijo, eunuco, Dios te ama, por eso gestó todo esto, porque te ama tanto, te quiere tanto, eunuco. Tanto te quiere, vio todo el esfuerzo que hiciste caminando 36 días, vio tanto el esfuerzo que hiciste, te ama tanto por todo esto que estás haciendo. Yo creo que encima que estaba triste el hombre, él le dijo, mirá, esta es tu condición. Y el Mesías, Jesucristo, murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Él, Jesús, quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Él rompió el acta, Él rompió mi currículum, el tuyo. Si te arrepentiste, Él lo rompió. Imagínate eso. Imagínate estar parado enfrente al juez y que seas culpable y que el abogado te diga, esto no importa, porque yo lo pagué, ya está. Ahora, para que pase eso, vos tenés que entender que sos culpable. Tenemos que entender que somos culpables. No puede haber perdón sin el entendimiento y la comprensión de culpabilidad. Yo no creo que el eunuco haya recibido una mano por la espalda y decir, mirá todo lo que hizo Dios, no sabes cómo Dios me venía usando, y cómo Dios gestó todo esto, no lo puedo creer. Dios te ama, Dios te estaba buscando. No, Dios no te ama si no te arrepentís, eunuco. Tenés que arrepentirte, pero ¿sabes qué? Hay esperanza para vos. Hay esperanza para vos. Hay esperanza para vos. Y el eunuco llega, después que le anunció el Evangelio de Jesús, le dice, y yendo por el camino llegó a cierta agua, versículo 36, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso, hermanos, yo le doy gloria a Dios porque hoy tenemos una libertad tremenda para poder decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puedo parar mi trabajo y decirle a cualquiera, yo creo en Jesucristo. En cualquier lado puedo decir, creo en Jesucristo, pero imagínense, para un eunuco. Quizá ustedes recuerdan la historia de la reina de Saba cuando fue a visitar, a adorar a Salomón, a visitar a Salomón y admirar a Salomón, la reina de Etiopía. Y quizá ahí ya había una parte de lo que eran las creencias judías ahí. Y quizás este eunuco, ¿verdad?, había conocido estas creencias judías y por esta razón quería ir a adorar a Dios, al Dios de los judíos. Y quizá no lo dice la Biblia explícitamente, pero podemos especular y creo que no sería malo. Quizá el eunuco fue el primer evangelista en Etiopía. Si no se lo comió a un león o algo por el camino, pero, ¿verdad? El primer evangelista en Etiopía. Y me imagino que esas personas que llevaban el carro, el eunuco después que se bautizó, lo primero que debe haber querido hacer es hablar con ellos y presentarles el evangelio que les había sido presentado a ellos. Y mandó para el carro, dice el versículo 38, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió su camino gozoso. Al igual que los samaritanos, en el versículo 8,
Se gozaban por haber recibido el Evangelio. El eunuco siguió su camino gozoso, que seguramente no había tenido gozo en el viaje. Y una cosa que meditaba, pero el Espíritu de Dios ministraba mi corazón en ciertos pensamientos de la palabra, es en el gozo, la alegría, la felicidad que tenemos. Y el gozo tiene que venir de la cruz, siempre tiene que venir de la cruz. El gozo, la alegría, la felicidad del cristiano tiene que venir de la cruz. No hay nada en esta tierra, absolutamente nada, que nos dé el gozo, que solamente el Evangelio, que el haber entendido y sabernos salvados de la condenación eterna, siendo culpables. El cristiano se entiende culpable y merecedor del infierno. Y eso es muy importante. No es que se entiende culpable, pero ahora merezco el cielo. No, me entiendo culpable y soy merecedor del infierno. Eso es muy importante. Pero la gracia de Jesucristo es más grande que mi pecado. Más grande que mi pecado. Y el gozo que viene de eso es lo que tiene que solventar y sustentar toda mi vida. ¿El cristiano va a padecer? Sí. ¿Se va a entristecer? Sí. Por supuesto que sí. No somos de fierro. Pero la realidad es que cuando recordamos el Evangelio, cuando recordamos la cruz, cuando nuestra vida viene trastabillando por tristeza o por lo que sea, nuestra fuerza tiene que venir de la cruz, tiene que venir del Evangelio, tiene que ser nuestro motor, nuestra paz, nuestra alegría. Recordarnos quiénes somos, cómo fuimos perdonados y cuál es nuestro galardón si permanecemos hasta el final. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Otra cosa que meditaba también en esto es que el Evangelio de Jesucristo, a diferencia de esta inclusión que piden hoy todo el mundo, inclusión para aceptar cosas que son totalmente irrelevantes, irreverentes, totalmente en contra de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo no excluye a nadie. No excluye a nadie. El Evangelio de Jesucristo incluye a todos aquellos que se arrepienten. No hay acepción de persona. Debemos predicar a todo el mundo el Evangelio. Tenemos que ser ese Felipe. Imagínense el eunuco, por eso les digo. No excluye absolutamente a nadie. A nadie. Si nuestro gozo ha decaído, si nuestro gozo está por el suelo, si estamos tratando de buscar gozo en cosas terrenales, satisfacción, en cosas que van a pasar, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y no estamos buscando el gozo en las promesas de Dios, si tratamos de buscar el gozo en cosas terrenales, siempre vamos a desfallecer. Nunca vamos a tener un gozo genuino, nunca vamos a estar plenamente felices. Pero sí recordar la cruz de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Hoy cantábamos, creo que fue el Espíritu de Dios, todas las canciones hablaron acerca del gozo de Jesús, de cómo fuimos liberados en la cruz. Y creo que Dios está más interesado en que nosotros nos enfoquemos en la cruz. Y no solamente por un gozo personal, sino porque la cruz también es un motor para servir a otros. La cruz es un motor para que nosotros les anunciemos el Evangelio a otros. Si yo recibí, hay este ejemplo que seguramente muchos escucharon, un mendigo con hambre y que encontró dónde estaba el pan. Imagínense en alguien así, un hombre sin alimento que encuentra dónde hay pan, va a buscar otro mendigo a que vayan a buscar el pan porque acá dan pan, acá hay pan. Acá está el pan, acá saciaron mi hambre, acá saciaron mi sed, en la cruz. Y esa es la fuente de todo gozo, la fuente de todo gozo, y es el motor para servir a otros. Que podamos ser como Felipe, para anunciar el Evangelio. Que podamos ser como Felipe, donde nos pongamos, podamos anunciar el Evangelio. Quizá, sabemos, Dios nos use como ese Felipe y haya movido cielo y tierra para alcanzar a una persona
Y puedo decir con gozo que puedo ver el testimonio porque Dios me ha permitido predicar a la persona. Como a muchos de ustedes, pero he tenido el privilegio y la bendición de verlos acá sentados y permaneciendo. Y para mí eso es una bendición. Yo soy el fruto también de otra persona que ha predicado y ha sido valiente y hoy puedo estar predicándole a ustedes. No hagamos acepción para compartir el Evangelio. No hagamos acepción para compartir el Evangelio. No miremos a quién amar, no miremos a quién bendecir, no miremos a quién, porque eso es satánico, eso no es de Dios. Dios no miró que el eunuco era eunuco, la condición del eunuco, porque esto, aquello y lo otro. Dios no miró absolutamente nada, ni que era rico, nada. Dios envió a un hombre a predicar el Evangelio. Vos tenés que hacer lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. Y cuando no, como decíamos al comienzo, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer es que no podemos alcanzar el gozo. Como dijo Dios, tenemos que predicar el Evangelio y cuando no lo hacemos no nos gozamos. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, sea de un ministerio en particular en el servicio al Señor, o sea de algo que sabés que la palabra te dice que tenés que hacer y no lo haces, no encontramos el gozo. Si yo sé que tengo que predicar la palabra y no la predico, mi alma se entristece. Si yo sé que tengo que servir y me niego a servir con la guitarra o a cantar, mi alma se entristece. Si yo sé que tengo que leer, que buscarle la intimidad y no lo hago, mi alma se entristece. Esa es el alma de un cristiano genuino. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que buscar el gozo, tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Si le amamos, la única forma de mostrar que amamos a Jesús es guardando sus mandamientos. Es hacer lo que nos dice que hagamos. No hay otra forma. No solamente no por caminar 36 días, sino por guardar sus mandamientos. Hacer lo que Él nos dice. Mis hermanos, si hay algo puedo resaltar hoy, espero que algo te hayas quedado con la palabra, que la palabra mismo te haya ministrado. Y si algo puedo resaltar, es eso mismo. Que busques el gozo en la cruz. Que busquemos el gozo y la alegría en la cruz. Que nos interactuemos entre nosotros por medio de la cruz. Porque va a ser mucho más sencillo de mirarnos, de servirnos, de amarnos por medio de la cruz. Seamos como Felipe. Y hay otra realidad. Hay muchos que no han alcanzado el conocimiento del Evangelio. No han alcanzado. Y quizás estén acá adentro, que no han alcanzado el conocimiento de la cruz. Que lo han oído como Job y necesitan entender cuánto amor hubo en la cruz. Por esa persona, realmente oro que el Señor tenga misericordia y que transforme sus corazones. Vamos a orar y terminamos.